No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Transformación digital entonces de la educación en nuestro país, tres desafíos principalmente, la gamificación, uno de ellos sobre todo en la entrega del aprendizaje, cómo se están utilizando las herramientas digitales para poder, por ejemplo, implementar nuevas tecnologías en las salas de clases, motivar también a los estudiantes a que aprendan utilizando redes sociales, plataformas digitales, etcétera. De eso queremos hablar esta mañana acá en Tarea de Tecnología y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Leonardo Mora, coordinador de tecnología educativa de Ediciones SM. Leonardo, bienvenido a Tarea de Tecnología. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros acá en divoxradio.com y primero que todo, antes de comenzar a hablar sobre este interesante tema, cuéntanos de qué se trata Ediciones SM, para que tengan ahí en la casa una referencia. En general, yo creo que cuando tú le preguntas a la gente qué es lo que entiende por ediciones SM, lo más seguro es que les traiga a la cabeza los textos escolares. Creo que eso es como nuestro mayor percepción cuando a alguien le preguntas por SM, pero SM es mucho más que eso. De hecho, yo soy parte del equipo de tecnología educativa, que es un área de servicios educativos que nace durante todo este periodo, no solo de pandemia, sino que el tiempo anterior. Ahora, el grupo SM, que es un grupo internacional, que es la sede en España y que tiene sede en más de 10 países, principalmente se dedica a investigación educativa, formación del profesorado, fomento de lectura a través de la Fundación SM, que tiene una serie de iniciativas a lo largo de los países en que se encuentra presente SM. Y como te comentaba recién, un poco para poner en contexto la experiencia que nosotros tenemos, es el equipo de tecnología educativa que de alguna manera nace con ¿cómo decirlo?, con el auge de las plataformas hace varios años atrás y con la intención de ir mirando qué estaba pasando con tecnologías mucho antes de la pandemia. Entonces lo nuestro ha sido, que yo creo que por eso es interesante esta conversación, mucho ensayo y error y mucha observación de qué está pasando exactamente en el aula. Entonces por ese lado SM, la preocupación ha estado durante todo este tiempo en esta investigación específica y en esta aplicación de planes ante la pandemia, y claramente después de la pandemia todo este contexto cambia. Leonardo, bueno, ustedes se dedican entonces a este análisis de cómo se estaba fomentando la educación digital en nuestro país, cómo se estaba implementando, pero me imagino que a marzo del 2020, cuando recién irrumpe la pandemia en nuestro país, ya se estaban realizando algunos esfuerzos en nuestro país en esta materia. Si nos puedes dar un poco de contexto de cómo llega Chile a la pandemia y sobre todo en materia educativa cuando explota el coronavirus. ¿Se habían hecho algunos ensayos? Tú me comentabas sobre el ensayo y el error. Cuéntanos un poquito cómo era el escenario antes de que llegara la pandemia en materia de educación digital. Aquí es interesante mirar el contexto porque, claro, cuando aparece la pandemia, eran muy pocos los profesores o los colegios que estaban excelentemente bien preparados para esto. Y esto parte de algo que no tiene que ver solamente con el ministerio, si lo pudiese decir así, sino que tiene que ver con una mirada más internacional o un contexto internacional. Desde el 2010 en adelante, como para ser súper claro con la buena fecha, cambia esta lógica de lo que se entendía por tecnologías. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien antes del 2010, incluso hasta el día de hoy, que es el gran problema que se tiene actualmente, la tecnología tenía una función principalmente artefactual. O sea, al fondo, tener equipo en los colegios, tener pizarras digitales, tener en el fondo mucho equipamiento para que esto funcione. Pero desde el 2010 en adelante, a nivel internacional, cambia el foco de la investigación. Eso se hace con Chile también, pero de alguna manera, y eso lo dice Enlace, y esto de repente uno mira la bibliografía antigua, y Enlace en el 2010 lanzó un texto que era como el libro de la educación de tecnología en Chile, y hace una afirmación que es bien interesante para lo que se viene, porque de alguna manera el ministerio se hace cargo también de esto, por lo menos desde Enlace, que nos hemos preocupado mucho de dotar a los colegios de infraestructura tecnológica, pero no nos hemos preocupado, estoy parafraseando, pero no nos hemos preocupado tanto de la tecnología desde el punto de vista didáctico con los profesores. Y eso es lo que marca de alguna manera todo lo que ocurrió después, porque si tú tienes el equipamiento, los colegios, las escuelas, sentían de que estaban preparados para el uso de tecnología. Pero por otro lado, la importancia de la tecnología cambia, y cambia desde el punto de vista de la percepción que yo tengo de la utilidad que tienen los medios tecnológicos. Esta idea yo creo que es súper clave para entender lo que pasó con la pandemia, porque si tú le preguntas o le preguntas a los profesores ante la pandemia, incluso durante el periodo de pandemia, decían, no, lo que pasa es que yo no puedo trabajar con tecnología porque los niños son nativos digitales. Yo me imagino que eso lo has escuchado varias Sí, veces, o lo yo hemos soy conversado acá analfabeto digital. anteriormente.
Y de hecho es una afirmación que es muy común todavía en los colegios. ¿Por qué te comento esto? Porque de alguna manera toda la investigación del 2010 en adelante echó por tierra ese imaginario, ese concepto. No existían los nativos digitales tal como uno se los imaginaban, que eran estos niños que por haber nacido en cierta edad tenían cierto manejo tecnológico. O sea, toda la investigación te dice que los niños utilizan las herramientas no para aprender, sino que las usan para comunicarse, para redes sociales, por lo tanto no son expertos en aprendizaje con tecnologías. Y esa percepción de qué es lo que realmente es tecnología, que el ministerio la tiene puesta dentro de su programa, yo creo que la lógica, el problema principalmente no era eso, hace que cuando llegue la pandemia, la discusión que se produjo en los colegios tenía que ver con conectividad, tenía que ver con qué hacía exactamente con los estudiantes. Y si tú te fijas bien, si la discusión no había calado a nivel de profesorado, malamente cuando comenzó la pandemia estábamos preparados para este proceso o este paradigma nuevo de las clases online. Por lo tanto, si tú me preguntas, lo más complejo durante el primer año de pandemia fue, y creo que hasta el día de hoy no tengo la respuesta si esto realmente cambió, es realmente tener claro cuál es el papel o el concepto de tecnología en educación. No sé si estoy diciendo claro en este momento, pero creo que de alguna manera si nos planteamos desde el punto de vista de entender exactamente para qué me sirve, yo puedo tener un resultado específico dentro de un colegio. Okay, o sea, había un problema de, como de concepción respecto a la tecnología. Es un problema de concepto, porque de alguna manera, y esto es una opinión que nosotros, bueno, es una observación principalmente, porque de hecho, y creo que nosotros estamos partiendo ahora dentro de mi equipo de trabajo, estamos partiendo con esta nueva, no nueva voy a decir, pero es como, ¿qué pasa después de la pandemia con este concepto? Si cambió realmente, porque si tú sientes de que manejando muchas herramientas realmente soy tecnológico, ahí tenemos un problema conceptual. De hecho, cuando yo te hablaba de esta línea investigativa, tiene mucho que ver con este concepto de que las tecnologías son eficientes para el trabajo que tú debes realizar. Y si son eficientes, te sirven. Yo no sé si tú has escuchado esa frase súper cliché, yo creo de más que sí, que la tecnología es el medio y no es el fin. Que yo creo que en cada discurso aparece esa frase como súper nativo digital, es el Claro. medio y no el fin, ¿te fijas? Pero esa frase, que pareciera ser muy cliché, tiene un trasfondo bien potente, porque básicamente, si una tecnología, y yo aquí te hablo de una aplicación, te hablo de una plataforma, te hablo de una app para el teléfono, de todo lo que aparece durante la pandemia, finalmente el análisis tenía que ver con su utilidad, no tenía que ver con la tecnología en sí. Entonces, cuando tú sientes de que la tecnología va por sobre la utilidad pedagógica, no estás entendiendo de alguna manera el concepto. Claro. ¿Y Entonces, ese cómo, yo cómo- creo, ¿Y cómo era el perfil de los profesores entonces pre-pandemia, considerando esta diferencia de concepto respecto al uso de la tecnología? el perfil era el profesor tecnológico. Claro, Yo yo me llegaba, acuerdo del típico profesor de tecnología que te enseñaba Word, Office, que era como lo básico. claro, y tú, por ejemplo, ibas a los colegios, cuando nosotros bueno, empezamos esto en el 2014, 2015 aproximadamente, y partimos por algo súper artefactual. Cuando yo digo artefactual me refiero a un elemento muy tecnológico, una plataforma en este caso específico. Yo te hablaba que en SM nosotros trabajamos plataforma, pero básicamente cuando algunos colegios, estoy hablando del año 2015, dijeron, bueno, queremos partir con una línea tecnológica, porque tal como tú me preguntaste, el ministerio sugería el uso de tecnologías, y lo sugiere, y tú ves los programas de trabajo, y analiza los programas, y está muy presente el tema tecnológico, pero no había una obligación del uso de tecnología, ni Claro, había una didáctica asociada. Tú mencionaste algo súper importante, dijiste los profesores de tecnología. Claro, tecnología, la asignatura, era la que era encargada, la que se encargaba de enseñar esto. Pero ¿qué claro. pasaba con el resto? ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, el perfil, tú llegabas, y por eso estas anécdotas son bien interesantes, porque tú llegas a los colegios, cuando nosotros estábamos comenzando esto, decía, bueno, nosotros tenemos un programa de capacitación con tecnología que tiene todo un enfoque, y hacíamos como todo el speech eh, que teníamos que realizar en ese momento. No, me decía el colegio, si nosotros tenemos profesores súper tecnológicos. Ah, ya, entonces ahí cuando ya empezaba como a profundizar la conversación, ya, pero ¿cuántos son? En realidad tengo a un profe en la enseñanza media que es seco. Ya, pero tengo a uno, ¿te fijas? Entonces, claro, cuando empieza la pandemia, ese perfil tecnológico fue el profesor que no le pasó nada con la pandemia. O sea, siguió trabajando, siguió innovando, pero el tema es qué pasaba con el resto. Entonces tú tenías un perfil de un profesor o sea, ultra avanzado, que manejaba muchas herramientas, que ya estaba trabajando con Classroom, que estaba trabajando con Teams, que Claro. estaba trabajando con otras plataformas que ya en ese momento ya estaban en boga, pero tenías un 80% de los colegios donde los profesores con suerte usaban PowerPoint. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Este perfil de profesor que usaba PowerPoint continuó realizando la misma práctica de presencialidad, pero ahora la hacía online. Y ese es uno de los problemas más complejos, te diría yo, porque el profesor tecnológico lo seguía haciendo,
Pero nosotros como equipo de trabajo, cuando me preguntas por el perfil, la idea era estos criterios de igualamiento de estas competencias para que esto funcionara bien. Porque tú también, imagínate, como, no sé, cuando tú o escuchas a los alumnos, oye, el profesor de historia, oye, me enseña a través de, y hacemos esto, y jugamos con los teléfonos, pero en cambio tengo el profesor de lenguaje, de matemática, que sigue trabajando exactamente igual. Entonces, cuando tú Perfecto. tienes esa disparidad de criterios dentro de un colegio, la tecnología realmente está funcionando a un solo nivel, que es el nivel del profesor tecnológico, pero no está funcionando como un perfil de colegio. Entonces, cuando esto comienza, hay muchos colegios que lo han hecho, ¿eh? De hecho, hay muchos colegios que estaban preparados, pero si tú te podría decir que en realidad 80-90% de los colegios no estaban preparados para esto. Leonardo, ¿y nunca hubo un intento por tratar de diagnosticar las capacidades digitales que tenían los profesores? ¿Algún esfuerzo por parte, no sé, del Ministerio de Educación de nivelar estas diferencias entre los llamados profesores de tecnologías y el resto de los docentes de un establecimiento o quizás de una generación también? Porque hay mucho profesor adulto que está acostumbrado al libro de clase, a pasar todo de manera manual y le hace como el quite, por decirlo, a implementar tecnología en las clases que obviamente con esta nueva realidad de la pandemia se vieron un poco obligados a sumarse a esta tendencia. Hay varios diagnósticos que se han ido realizando a lo largo del tiempo. De hecho, cuando el 2009, la primera, no sé si recuerdo exactamente el año, pero el 2009-2008 aparece como el primer marco de competencias digitales que era de la UNESCO en ese tiempo. Marco de competencias que era bastante vago en el sentido de que era muy grande, o sea, era muy complejo de entender. Ya. 2008-2009 aproximadamente, ahí puedo perderme un poco en el año. Y en Chile, el año 2013, aparece el marco común, disculpa, la matriz de habilidades TIC. Y la matriz de habilidades TIC, que es un documento muy bien realizado, en este caso por el Ministerio, te hablaba ya de las competencias que un estudiante debía tener para poder moverse en este mundo digital. Pero los diagnósticos, y respondo a la pregunta que me estás realizando, los diagnósticos eran de herramientas. Soy capaz de abrir un archivo, soy capaz de descomprimir Ya. un archivo, soy capaz de utilizar una plataforma. Eran preguntas que iban principalmente a tu expertise tecnológica digital, pero no era un diagnóstico que te permitiera decir, mira, sabes que en realidad yo manejo 4 herramientas, pero la utilidad pedagógica que tienen es esta, porque finalmente son dos dimensiones distintas. Y aquí voy un poco a algo que es súper importante, que es una línea que nosotros hemos seguido durante todo este tiempo, que son las competencias digitales docentes. Porque yo te dije recién, la matriz de habilidades TIC del ministerio es de estudiantes. Claro, obviamente habla de todo lo que un profesor también tiene que hacer, pero no existía un marco o no había un marco claro de qué es lo que un profesor transversal, no de tecnología asignatura, debía manejar para moverse en este mundo digital. ¿Te fijas? Entonces Ujú. ahí hay varios marcos actualmente. Yo te voy a comentar el que nosotros más hemos trabajado. Está el marco ISTE, que es muy conocido, el CSST de Ciencia de la Computación en Estados Unidos. O sea, hay una serie de organizaciones que se han preocupado de qué tiene que hacer un profesor. Pero la OCDE, perdón, disculpa, la Unión Europea le comisiona al INTEF de España, 2014-2015, que prepare un marco o que haga una investigación a nivel europeo con respecto a cuáles son estas competencias. Mire, yo cuando hablo de competencia, porque a veces puede parecer como que estos conceptos son medio vagos, me refiero Claro. básicamente cómo tú eres competente, ¿ok? Para Como hacer algo. tus habilidades para poder enfrentar eso. Justamente, ¿qué es exactamente lo que debo saber y cómo tú eres capaz de funcionar con tecnología en este caso? Se le comisiona al INTEF, a España en este caso, que obviamente la crítica es que pudiesen ser modelos externos, que es una crítica súper aceptable, pero básicamente España es el país que más horas de capacitación docente impartía. ¿Te fijas? Entonces, en comparación con los otros países, porque tú me puedes decir, que Finlandia estaba súper adelantada. Sí, pero Finlandia tiene otro sistema educativo. En el caso de España, la gracia que tenía era la cantidad de horas de capacitación que un profesor recibía con tecnologías. Bueno, pero básicamente el estudio, que duró varios años, hasta el 2016 que aparece el primer borrador. Y aparece el primer borrador donde te dice, mira, ¿sabes que estas 5 dimensiones es lo que un profesor competente en tecnologías debe saber? Y el 2017, porque obviamente ahí se produjo la discusión entre los países participantes, el 2017 aparece el texto final. Entonces, mira, y esto es bien, puede ser un poco quizá aburrido decirlo, pero es muy, muy importante que decirte, bueno, cuando aparece este marco, te dice, hay que tener 5 grandes competencias, 5 grandes habilidades para funcionar con esto. Y mira la primera, porque creo que es súper importante para las preguntas que me hiciste. La primera gran competencia digital es la búsqueda y alfabetización informacional. O sea,
lo que pareciera ser tan obvio, que es cómo alguien busca en Google, que obviamente lo que la mayoría utiliza, cómo tú realizas una buena búsqueda, qué es lo estructural. Yo creo que es súper importante, tú que eres periodista, cuando uno busca la información, Claro. uno está acostumbrado a hacer el análisis de qué está buscando, cuáles son las fuentes que está utilizando. Entonces, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú crees que los profesores realizan bien esa búsqueda? Yo Así creo que a como, lo mejor es muy específico o les cuesta quizás como profundizar más allá de las capas superficiales de la búsqueda en un navegador como Google, por ejemplo. claro, entonces claro, entonces la base de profesores entra a Google y le colocan Exacto. el concepto específico y después ven el listado, esto como súper obvio, pero ve el listado de resultados. Claro, el profesor la gracia que tiene, y esto aquí hay que ser como súper, con el trabajo que han hecho los profesores, con su expertise pedagógica, un profesor de lenguaje, de historia, es capaz de discriminar. O sea, decir, ¿sabes qué? Esta página es la que me sirve. En realidad yo para poder hacer esto voy a ocupar esto. Un profesor es muy bueno buscando, pero la pregunta que viene de cajón que es decir, bueno, pero si yo soy bueno buscando, y esto tiene mucha relación con los problemas actuales de las fake news, de la posverdad, que todo esto que ha estado tan en boga este último tiempo, Claro, como distinguir la y yo- información real de la claro, falsa. si yo soy capaz como docente de distinguir esta información y de ser capaz de filtrarla, ¿qué pasa con mis estudiantes? ¿Te fijas que ese salto cualitativo es parte de lo que nosotros entendemos por tecnología? Y quizás en un principio tú dices, bueno, pero es que entrar en Google. No, tiene una complejidad superior, porque yo aparte y como colegio, como docente, como institución, debo tener lineamientos de búsqueda. Por eso el concepto la primera competencia es búsqueda y alfabetización. O sea, alfabetización es aprender algo básico, esencial para tu vida. Ujú. Entonces, y ahí la separa un poco para ser como claro. Lo digital y mediático, que es como saber usar herramientas, o sea, alfabetizarse sabiendo usar herramientas, pero también está la alfabetización, esto como otra lengua de repente, la alfabetización informacional, que es saber qué hacer con la información, Ya, ser ético, ¿te fijas? Saber discriminar, saber exacto. enseñar, mira, y básicamente entender este mundo con tecnología, que, insisto, es lo más complejo actualmente. Mira, para no perderme, primera gran competencia, la búsqueda. La segunda, comunicación y colaboración. O sea, como yo, después que la busqué, filtré, la ordené, soy capaz de comunicarme y colaborar con otros. Entonces, esto totalmente, te fijas que no tiene nada complejo. La busco, colaboro, la guardo, la comparto con mis compañeros, la comparto con mis estudiantes, utilizo Zoom, utilizo Teams, utilizo cualquier plataforma de comunicación, que es lo que los profesores hicieron durante la pandemia. Claro. La tercera competencia es la creación de contenido digital. ¿Te fijas que es súper progresivo? Sí, Busco información, comunico, colaboro a través de distintos métodos, creo contenido digital a través de distintos formatos, Prezi, PowerPoint, por aquí la demonización del PowerPoint ha sido tremenda, pero en realidad, siendo bien trabajado, entra dentro de esta lógica. Todas las herramientas que me sirven para realizar mapas mentales, infografía, presentaciones, todo lo que está a la mano para trabajar. Entonces, fíjate bien, busco, colaboro, creo. Y de hecho, dentro de la creación está algo que dentro de este perfil de profesorado que tú me comentas, dentro de estos diagnósticos, es súper válido decirlo, que es los derechos de autor. O sea, en la parte de creación de contenido, ¿cuánto respeto el material que estoy sacando de un lugar? claro. Coloco el autor, la imagen está libre de pago, que Google ahí tiene todos sus botones para esto. Entonces, si te fijas, hay una progresión para llegar a la creación de un material. Ujú. La competencia que viene es seguridad digital, que parte desde dónde coloco las claves, si realmente soy capaz de recordarlas, si tengo un parámetro para guardar mis claves. Está el tema que ya tiene que ver con todos estos elementos de ética con las tecnologías. Y la última gran competencia, y la más importante porque es progresiva, es la resolución de problemas, o sea, tomar decisiones informadas. ¿Te fijas? Claro. Entonces, esta lógica que yo te comento no estaba puesta dentro de un diagnóstico, que es la pregunta que me hiciste Exacto. inicialmente, que es bastante complejo porque a ti no te servía de nada saber cuántas herramientas utilizaban si no sabías la percepción que tenían y cuánto manejaban de estos perfiles competenciales. Exacto. Nosotros, y aquí te cuento la experiencia nuestra, voy siendo que ahorita el momento porque a veces como que me alargo. No, vas bien, no hay Super. problema. Nosotros lo que hicimos aquí fue probando, porque con los primeros diagnósticos que nosotros realizamos en 2015 fue justamente el mismo. O sea, preguntar básicamente qué saben hacer. Y cuando ya hacíamos esto, lo mostrábamos con bombo y platillo, su colegio sabe hacer esto. Ya, entonces enseñemos la herramienta. Era como lo lógico que venía después. O sea, que después Claro. llegamos al colegio y decíamos, ok, vamos a aprender a usar en ese tiempo herramientas que ni siquiera existen, ¿te fijas?
nubes de palabras, que obviamente hay algunas que se han perfeccionado, pero básicamente elegíamos 4 o 5 herramientas, íbamos al colegio, aquí le traemos la solución para su problema tecnológico. Estoy hablando de 2015, ¿te fijas? Claro, pero usted que no sacamos nada con enseñar una herramienta si no había un direccionamiento para usar esa herramienta con los estudiantes. Y ahí entrabas en el otro problema, la otra barrera, que creo que también ahora con la pandemia y ahora de vuelta también va a ser un problema que tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con los equipos que tienes, tiene que ver con la infraestructura, ¿te fijas? Porque aquí Claro. en tecnología, yo diría que en tecnología educativa, tú hablas de, por ejemplo, cuando tú vas a un colegio y hablas de evaluación, hablas de didáctica, la historia, del lenguaje, esto es súper necesario y entendido por todos de que debe ser trabajado así. Cuando vas con tecnología, claro, todos en el discurso te dicen, por supuesto, la tecnología es lo más importante que tenemos que hacer. Resulta que después tú vas al área chica, voy a decirlo así, y dices, bueno, pero ¿cuántos computadores tiene? ¿Tiene conectividad? No, o sea, es que el Wi-Fi no llega hasta donde hago clase. Entonces los profesores te dicen, bueno, me dice, pero es que el discurso es muy lindo de que queremos trabajar con tecnología, pero las condiciones no están. Exacto. Entonces, el puente que se producía ahí, que a nosotros, como te decía, el ensayo y error, era como llegar con este concepto de solución tecnológica, cuando en realidad las soluciones no existían. ¿Te fijas? Claro, y me imagino que este salto también lo tuvieron que hacer muy rápido, muy obligados, porque estaba en juego el año académico desde el 2020 en adelante. Claro, y ahí lo que nosotros hicimos, y que, bueno, varias instituciones lo hicieron, y que era como lo más obvio, es decir, bueno, era, ¿cuánto saben tus profesores realmente? ¿Qué niveles tienen tus profesores? Nosotros partimos así, porque con esta experiencia, yo no te conté, pero nosotros también dentro de esta lógica, porque a veces pareciera que los expertos son quienes, claro, uno lee un paper de una profesora finlandesa o del mejor experto, que hay muchos expertos en esto, y llega uno con la teoría en los colegios y te dicen, bueno, pues es que es la teoría, la teoría conceptual que en realidad no es aplicable a las aulas. Pero la Nosotros práctica es distinta. claro, son prácticas distintas, son contextos distintos. Nosotros hicimos lo siguiente. Fuimos a varios colegios. Esta iniciativa la realizamos en Rancagua, en Viña del Mar, en Concepción y en Santiago durante mucho tiempo. Que era ir a los profesores. Íbamos al colegio y dentro de esta misma conversación que yo te comenté en un principio, bueno, invitemos a su profesor tecnológico a una reunión, que la hacíamos mensual, a instalaciones de SM. Y ahí empezamos con, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen? Y empezamos a hacer experiencia en un principio. Cuando yo te hablo de error, ensayo-error, era que en un principio, y todavía pasa mucho, que tú decías, bueno, ¿cuál es el papel de la tecnología en tu vida? Y generalmente en los primeros reuniones, o primeros años, voy a decir incluso, nos quedamos mucho en el concepto. Es súper importante porque la tecnología, esto y esto otro. Resulta que el tercer año, para no repetir ese problema, porque al final si terminábamos hablando 2 horas de algo que era conceptual, no tenía mucho sentido, dijimos, bueno, pero como ustedes son los profesores tecnológicos, terminamos trabajando como 40 colegios aproximadamente el año 2018 justo, bueno, intentemos aplicar ciertas metodologías, ¿te fijas? Y apliquémoslas en los colegios donde estábamos, ahí trabajamos con muchos colegios, y veamos qué resultados hay. Entonces, con esa experiencia nosotros nos juntábamos, incluso hicimos varios seminarios en estas ciudades que yo te comento, donde nosotros, bueno, poníamos esas experiencias concretas de aula, las colocamos frente a un grupo de 100, 200 profesores y les mostramos, mira, estas son las mejores formas en que funciona, didácticamente hablando, o sea, no era una apología de la herramienta, ¿te fijas? Por lo tanto, cuando tuvimos ese expertise, voy a decirlo así, cuando llega la pandemia, nosotros dijimos, bueno, no sacamos nada con enseñar solo herramientas, que era obviamente la emergencia de los colegios, diagnostiquemos básicamente las prácticas. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Entonces, fíjate que ahí creo que la semana pasada sacamos la cuenta, trabajamos como con 4.500 profesores aproximadamente en muchos colegios, más algunos webinars que hicimos, y dentro de las preguntas que hacíamos, el tema de la alfabetización, todo esto que estoy comentando, pero una de las preguntas que hacíamos, bueno, ¿cuál es su práctica principal? Y le colocamos un listado. Ya, el envío de guías en formato PDF, Word o PowerPoint. Y la mayoría, la línea dentro de las respuestas siempre estaba ahí lo más alto. Y después le preguntamos cómo evaluaba. ¿Te fijas? Claro, y en consonancia con lo anterior, la mayoría de los profesores pedían las guías de nuevo impresas, las mismas que habían impreso y que habían mandado a los colegios, las pedían de vuelta, las revisaban a mano y las envían nuevamente. Entonces, ¿te fijas la cantidad de trabajo que tiene eso? O sea, en el fondo, el profesorado en Chile tuvo que trabajar a un nivel competencial superior cuando con suerte nadie les había hablado del nivel 1. Exacto.
No tenía ni la base, yo creo. No había la base. Entonces, nosotros, y esto como te digo, la experiencia nuestra, y esto pasó en todas partes, que el profesorado tuvo que entrar a un nivel de trabajo o a un proceso de trabajo para el cual nunca había estado preparado. Y que todavía, y yo creo que sigue siendo uno de los problemas principales, todavía se seguía midiendo como el uso de plataformas, cuando básicamente el problema era otro, o es otro, ¿te fijas? Entonces, el diagnóstico que te comento yo, preguntaba, y ahí armábamos un plan que era mucho más, como decirlo, más real. O sea, en realidad, mira, este colegio, con este diagnóstico que nosotros tenemos, en realidad vamos a trabajar con 4 herramientas para trabajar búsqueda, para trabajar evaluación, para trabajar creación de contenido, y con estas 4 nos vamos a mover todo el año. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, le creamos al colegio un flujo de trabajo. Y eso creo que fue lo más exitoso, si es que hay un éxito dentro de esto, porque también aquí no me gusta hablar de éxito en tecnologías, por lo mismo que te he comentado para atrás, de alguna manera que el colegio pudiese funcionar con tecnología y con la herramienta básica que requería. ¿Te fijas? Claro, yo creo que todavía hay muchos desafíos que no solamente los docentes, sino también como la comunidad académica en general tienen que enfrentar, sobre todo en materia tecnológica. Queremos seguir hablando sobre este tema contigo, Leonardo, porque es súper interesante, de verdad. Hay hartas aristas, hartas ramas que podemos abordar, pero llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio a esta hora, porque si necesitas, por ejemplo, un soporte tecnológico para tus flujos de trabajo o quieres tener visibilidad en tiempo real de tus indicadores de tu empresa, basándose en metodologías ágiles, en desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo hacen realidad. Conversa con ellos sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también lo puedes encontrar en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que lo puedan encontrar más rápido. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Leonardo sobre la digitalización del aprendizaje y la educación en nuestro país. divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.